Buenas tardes, respetado profesor y queridos compañeros. En el día de hoy les hablaré sobre la agresividad. La agresividad nace del instinto de supervivencia, lo cual es bueno. Antes el hombre primitivo estaba dotado de un instinto fuerte de agresividad necesario para sobrevivir en un mundo terriblemente hostil. La agresividad es una conducta que suele ser aprendida en el hogar. Se aprende a reaccionar de forma violenta contra los estímulos percibidos como peligrosos. Es también una conducta irracional y arcaica propia de personas mentalmente poco desarrolladas. En todo ser humano existe una agresividad que está latente, que puede explotar en un momento de crisis y producir una tragedia. Un niño o un adulto, cuando se sienten amenazados, recurren instintivamente a la agresividad. Hasta cierto punto, la agresividad es una señal de salud, es una reacción de supervivencia. ¿Qué ocurre? El error está en querer resolver siempre los problemas en base a agresividad y vivir siempre a la defensiva. La agresividad suele expresar el fracaso y las frustraciones que llevamos, pues. La persona agresiva demuestra que tiene problemas de personalidad. En el fondo son cobardes. Posee El ser humano posee dos mecanismos de defensa. El primero está el mecanismo de desarrollo y el segundo el mecanismo de defensa. El mecanismo de desarrollo. Este impulsa a salir de sí y a relacionarnos en positivo con los demás, mientras que el de defensa es como la palabra lo dice. Este sirve para protegernos de la agresividad de los demás. Ambos mecanismos son necesarios para sobrevivir y desarrollarse. Es muy importante cuidar la forma en la que hablamos, de la manera en que nos expresamos, porque a veces los estímulos son agresivos, no tanto por el contenido que lleva, sino por la forma en la que decimos o hacemos las cosas. Todo estímulo positivo genera conductas positivas y todo estímulo negativo genera conductas negativas. Con el tiempo estas conductas se pueden convertir en habituales. Existen muchas formas de agresividad, como eh, tales como el consentimiento, la sobreprotección, la dependencia, la ignorancia. Estos errores de educación pasan por desapercibidos y lo vemos como normal, pero ellos surgen a lo largo de la vida. Cuando las personas tienen dificultades, en la raíz de toda agresividad hay mucha ignorancia, inmadurez, incapacidad, temor, rabia, complejos y frustraciones que guardamos. ¿Cómo enseñar a los hijos a controlar la agresividad? La supervivencia en la actualidad depende de la capacidad para producir soluciones. Por tanto, se trata de sublimar el impulso agresivo y dirigirlo hacia la superación. La forma más eficaz para controlar la agresividad consiste en desarrollar un yo adulto seguro, capaz, reflexivo, comprensivo y tolerante. Es la mejor forma de ser protegido contra la propia agresividad y contra la agresividad de la gente. Muchos padres, cansados de reprimir la agresividad de sus hijos, terminan por tirar la toalla. La agresividad es como una alerta que advierte de que algo no funciona y es necesario rectificar. Los primeros que debemos rectificar somos nosotros los padres. A medida que la persona se sienta querida, comprendida y apoyada, comienza a ceder la tensión interna y a disminuir la agresividad. Pero ser querido y apoyado, si no se hace querer, por tanto, necesitamos cambiar nuestra actitud hacia los demás y los demás cambiarán su actitud hacia nosotros. Hay padres que enseñan a sus hijos a ser agresivos, en la creencia de que estas conductas le ayudará supuestamente a imponerse sobre los demás. Es un grave error porque esta actitud desata la ira de la gente, quien le responderá con la misma moneda. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a través del ejemplo y a través de tantas experiencias que nos ofrece la vida. Los daños son irreversibles, lo que causa la agresividad, de modo que los hijos no lleguen a tener la tentación de recurrir hacia la agresividad.
conductas que van en contra de la sociedad. Las personas pacíficas desarrollan poderes superiores a la agresividad, por lo cual, aunque parezca contradictorio, la paz es más poderosa que la agresividad y que la guerra. Esto solo lo entienden las personas que suelen ser pacíficas. Es necesario vivir atentos para apagar aquellos fuegos que apenas se inician, porque una vez que toman fuerza pueden escapar de nuestro control. La sociedad avanza hacia una agresividad creciente como consecuencia de la pérdida de valores religiosos, morales y sociales. La agresividad se expresa de muchas formas. Se expresa a través de la indiferencia, del irrespeto, la mala educación, la irresponsabilidad, la deshonestidad. Estas conductas van en contra de las leyes naturales y, en consecuencia, van en contra de la sociedad y de las mismas personas que las producen. Es importante construir la paz en sí y en los demás, pero en algunas ocasiones es necesario un toquecito de agresividad para hacerse respetar por ciertas personas que comúnmente suelen ganar a base de agresividad. Teorías de la agresividad. Tenemos la teoría de Albert Bandura. Esta teoría resalta el papel del medio externo social en la adquisición de conductas agresivas o conductas aprendidas, ya que tenemos quizás el estereotipo de que la agresión necesariamente va a cristalizarse en daños materiales o tangibles. Sin embargo, vemos que comúnmente las personas no agreden siempre directamente con un fin de ataque. Puede darse también la agresión para protegerse de dichos ataques. El principal exponente de esta teoría es Albert Bandura, quien refiere que las personas son susceptibles de aprender conductas y que el establecimiento de estas respuestas es porque existen mecanismos que tienden a reforzarlas. Bandura hace referencia a que principalmente aprendemos por la observación de otros modelos, sean estos imágenes o cualquier forma de representación. Estos modelamientos se va a dar a través de los agentes sociales y sus diferentes influencias en las que se encuentra principalmente, por ejemplo, las influencias familiares que van dentro de las interacciones entre los miembros del hogar. Los modelos principales vienen a ser los padres y las personas mayores, en este caso las hermanas, los primos, tíos u otro pariente cercano. Ello es importante en la socialización del menor, ya que va a estar ligado a los estilos de apego que se estructuran en los niños, como lo refiere Albert Bandura. Las influencias subculturales. Estas vienen a ser el grupo de personas con creencias, actitudes, costumbres u otra forma de comportamiento diferente a los dominantes en la sociedad. Si son partícipes de estas, entonces tal influencia va a ser determinante en la adquisición de patrones agresivos. El modelamiento simbólico. Los estudios nos indican que no solamente a través de la observación y las experiencias directas con algo tangible nos da ciertas pautas modeladoras que generan agresión, sino también toda imagen que pueda actuar como estímulo llamativo en un determinado contexto, siendo entre los principales los medios de comunicación masivos como la televisión y actualmente la Internet. Donna Winnicott. Para el psicoanálisis, las manifestaciones violentas tienen su origen en las pulsaciones instintivas del ello. En este sentido, Winnicott, psicoanalista británico, postula que el verdadero problema radica en cómo controlar, canalizar o sublimar la agresión. Pues él plantea que la cuestión no es expresar la agresividad, sino su temprana represión en base a la ansiedad moral y ante la realidad que hace presente, pues como impulso primario agresivo, producto de la energía libidinal del ser humano, que tiene la necesidad de ser expresada y de no ser contenida para evitar la formación de la llamada agresión reactiva. Sigmund Freud. El concepto de agresividad en Freud es desarrollado a partir de varios de sus escritos, como lo publica en su libro La pulsión de muerte.
Freud expresa que el hombre tiene dos fuerzas contrapuestas o instintos que llevan al individuo a la conservación de la vida en un caso y en otro a la destrucción y muerte. Afirma que el comportamiento humano en el hombre es percibido al campo de batalla en la que se enfrentan estas dos fuerzas biológicas poderosas que él denominó impulsos de la vida contra el impulso de la muerte. No solo le dan el reconocimiento al instinto natural de los hombres hacia la destrucción, sino que además plantea que tanto el instinto de vida como el instinto de muerte coexisten y que el uno no puede desligarse del otro. Muchas gracias.